En el 2012, Brian K. Vaughan y Fiona Staples sacaron unos cómics de ciencia ficción por Imagine Comics llamados Saga. Se convirtió en posiblemente la serie de cómics independiente más importante y exitosa en la última década, mucho mejor recibida que aún Invincible, que aún muchos de los que ustedes puedan pensar. Y a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo esa obra. Es Romeo y Julieta se encuentra con Star Wars, se encuentra con Game of Thrones. El problema es que últimamente ya no lo disfruto tanto. Ya la historia se volvió muy oscura como para que a mí me siga atrayendo como me atrajo originalmente. Esto no es un ataque hacia la obra, esto es como mis gustos han cambiado y como yo he notado ciertas cosas que para mí se sienten estancadas de la historia. Hola, soy Diego, soy un autor y les quiero hablar de Saga. Este va a ser un video en donde no les voy a explicar mucho el contexto, solo un poco de qué les gusta a Brian K. Vaughan como escritor, las obras por las que son más conocidas y quiero hablarles de lo bueno que hace Saga como world building, lo bueno que hace Saga como en los personajes, cómo los presenta, los diálogos y qué es el momento en donde para mí la historia se volvió demasiado. Quiero reiterar que es para mí. Brian K. Vaughan es un gran escritor, me encantaría en algún momento colaborar con él o escribir con él o platicar con él. Y mis desagrados con Saga son personales, son cosas que para mí, a mí, como lector, como escritor, ya no me gustaron. Así que iniciemos. Bueno, si les gusta de lo que hablo aquí, por favor, comenten, denle like, suscríbanse, denle la campanita, comenten para apaciguar al todopoderoso algoritmo. Y ahora sí, ya podemos iniciar. Saga es una historia de science fantasy, que se inclina más a la ciencia ficción, pero es science fantasy. Significa que tiene elementos tanto de ciencia ficción como de fantasía casados el uno con el otro. Esto sucede en una galaxia lejana, donde en un planeta llamado Landfall está habitado por personas con alas, que a veces funcionan, algunos tienen mejor función de las alas que los otros. La luna de Landfall se le llama Wreath, y en Wreath hay gente con cuernos. No se quieren, se intentan matar. La gente de Landfall es muy tecnológicamente avanzada y la gente de Wreath cuenta con magia, haciendo que la guerra no tenga un final claro. Durante esta guerra, una soldada de Landfall llamada Alana se encuentra y se enamora de un prisionero pacifista o un ex soldado de Wreath conocido como Marco. Escapan, tienen sexo y tienen a una hija, Hazel. Hazel es la primer híbrida en la historia de estas especies y entre más se descubre de su existencia, fuerzas de Wreath, fuerzas de Landfall y muchas fuerzas terceras quieren matar a los papás y tener a su hija. Esta es la premisa de Saga. ¿Qué hace bien Saga? Saga obviamente inicia con un setting muy interesante, plantea una trama muy interesante, una combinación muy llamativa y la promete. Desde un inicio Hazel nos dice que ella no va a ser alguien importante, que ella no va a salvar al mundo, pero que su historia aún así es lo importante, de personas que se amaron dentro de este caos de la guerra y de todo lo que eso trajo. Nos cuentan de que un personaje va a morir, un personaje importante de Alana y Marco va a morir, nos lo cuentan desde el inicio. Y la historia es como la existencia de Hazel fue lo que propició el cambio del mundo sin que ella fuera la que cambiara las cosas. Es una historia sin superhéroes, es una historia sin heroísmo como lo tenemos entendido en los cómics. Como no ha terminado la historia, no sabemos cómo va a terminar, pero conociendo a Brian K. Vaughan, posiblemente va a ser un final bittersweet o un final triste. Brian K. Vaughan es conocido como el escritor de Y, el último hombre, una tirada de Swamp Thing
En DC, una de Doctor Strange en Marvel, de los cómics de Buffy the Vampire Slayers y sus, aparte de Why the Last Man, sus dos obras más conocidas son Saga obviamente y Paper Girls. Él es conocido por escribir historias con muy buen diálogo, con muy buena estructura de personajes, con muy buen desarrollo, mundos complejos y con finales no felices. Lo cual pues nos lo cantan desde el primero. Fiona Staples ayuda mucho, rondea mucho a los personajes. No conozco tanto de ella y eso es on me, ese es un problema mío. Y la mezcla de estos dos creó un mundo sumamente interesante, donde hay androides con cabeza de robots que están vivos y se pueden reproducir sexualmente. Está la magia de Hazel, está una niñera zombie que flota con los intestinos de fuera, mujeres arañas, cazarrecompensas con una mano prostética, y mi personaje favorito, Lying Cat, o el gato mentiroso, que no es un gato que mienta, es un gato que detecta las mentiras y siempre las dice como lying, mientes. Excelente personaje. Y ahora sí, ¿qué hace bien Saga? Saga, su punto más fuerte en definitiva son los personajes. Son personajes complejos, son personajes humanos. Es decir, Alana es una mujer que tuvo que sufrir pues mucha guerra, que ama a Hazel pero no sabe hacer madre, que en un momento se mete en drogas para intentar llevar su situación y a veces se le sale de control, pero que siempre está dispuesta para pelear por Marco y pelear por Hazel. Marco es un excelente soldado que decidió ser pacifista, pero al mismo tiempo es muy pasivo en ciertas cosas y cuando se enoja es muy explosivo. Nunca contra Lana y contra Hazel, nunca hay miedo de que él se vaya a convertir violento en cuanto a su familia, jamás, pero es una persona que lucha mucho con la bestia interna y con el hombre que él quiere ser. Hazel es una niña, es adorable, y el antagonista principal, o lo más cercano que tenemos, que es The Will o la voluntad, es un cazarrecompensas que no le gusta hacer cazarrecompensas, pero es tan bueno y es lo único que sabe hacer que no puede zafarse de esa vida. Y es un profesional consumado. Los otros personajes que empezamos a conocer desde la niñera y eso siempre tienen algo positivo y algo negativo. Este balance es lo que los humaniza. Si van a leer Saga, van a leer un gran ejemplo de cómo hacer construcción de personajes. Le van a dar un trait principal por lo que van a ser conocidos, Alana y su temperamento, Marco y su pacifismo, Will y su reticencia, y les van a dar cualidades positivas. Alana ama a su familia sobre todas las cosas, Marco también ama a su familia sobre todas las cosas, The Will tiene un dejo de honor mientras caza a los oponentes y nunca va a matar a nadie fuera de ese contrato. Aunque ese contrato lo lleve a matar más personas, él nunca va a salir del profesionalismo. Y cualidades negativas. Alana no sabe manejar la situación en la que está y es muy hermética con sus emociones. Marco es demasiado pasivo en ciertas cosas porque tiene miedo a despertar el demonio interno. Y The Will, a pesar de todo, sigue siendo un mercenario y es demasiado cobarde como para tomar una decisión de zafarse de esa vida. Y esto genera dinámicas entre los personajes muy interesantes, donde no todo es miel sobre hojuelas, pero los días buenos son más que los días malos en relación con Alana y Marco. También nos muestra cómo se construye el mundo y utiliza un sistema al que a mí me gusta llamarlo el sistema de los dos porqués. Es decir, ¿por qué se odian Landfall y Reed? Porque uno utiliza magia y uno utiliza tecnología. Ok, ¿por qué uno utiliza magia y por qué uno utiliza tecnología? Porque así son sus diferentes tipos de evoluciones y de sociedades. Esto nos lleva a la sensación de que el conflicto es tan largo y lleva tanto tiempo que ya ninguna de las dos especies sabe la razón inicial por la que inició la guerra. Simplemente que los de Landfall han matado a tantos de Reed y los de Reed han matado a tantos de Landfall que ya uno tiene que ganar a cuesta del otro. Ya muchos creen que la paz es imposible, lo cual es obviamente
una mentira rota por la representación de Hazel, la literal unión entre un Rithian y una Landfallian. Temática, simbolismo y construcción de trama. Otro ejemplo es ¿por qué a Marco no le gusta hasta pelear? Porque es un pacifista, ok, pero ¿por qué es un pacifista? Porque es alguien tan violento que no le gustó cómo se vio. Y luego empezamos a explorar eso y las razones, pero al inicio nos presentan simplemente dos respuestas a la pregunta de por qué. Esto, si lo haces con cada personaje o lo haces en cada aspecto importante del mundo, empiezas a generar una red compleja, un arabesque o una arabasca cada vez más elaborada y con capas que te llevan a crear algo complejo, algo genuinamente complejo. Y ese es un ejercicio que todo escritor, todo autor y todo cuenta historias tiene que hacer, que es pregúntate el por qué y a esa respuesta pregúntale por qué. Es lo que te va a permitir crear algo que no simplemente sea superficial. Y no es necesario que tú lo escribas, esto también es necesario porque igual Brian K. Vaughan y Fiona Staples saben perfectamente la línea temporal, los complejos sociales, los conflictos históricos entre Landfall y Reed. Ellos no lo ponen. Ellos aprenden a dar a que los personajes sean lo que ellos saben se traduzca a lo que ese lector sabe. Conocemos de la cultura de Reed por Marco, de la cultura de Landfall por Alana. Ellos empiezan a vivir, se empiezan a mezclar y así el personaje lo empieza a conocer. Y esto también es un gran ejemplo de cómo los grandes escritores utilizan al narrador. Un narrador hasta cierto punto en tercer punto de vista, medio omnisciente. Es decir, el narrador, que en sí es Hazel, sabe lo que va a pasar, sabe más de lo que está diciendo. Pero lo que se nos muestra es lo que los personajes saben. Y esta es otra lección que les quiero dar si van a leer Saga. No noten cómo sabemos mucho del mundo por lo que se nos muestra y por lo que los personajes saben, pero no lo sabemos todo. Y esto es como dar cucharaditas. Es como estar comiendo una sopa. No te la echas toda, sino por cucharadita y cucharadita y cucharadita. Otra cosa que hace muy bien Saga es balancear el humor con las zonas densas. Después de una discusión moral entre la naturaleza de la guerra y de si hay sobrevivientes o simplemente cada vez más muertos y con almas más destrozadas, tenemos uno de que para obtener la cura para la fiebre de Hazel tienen que robarse semen de un dragón espacial directito de los testículos. Ese nivel tan jarring lo manejan muy bien porque unos personajes están manejando un tema, cuando se cambia a los personajes, estos están manejando otro tema. No se mezclan los tonos entre personajes y eso genera que a la hora de saltarlo sea sorprendente pero sea coherente. Obviamente el scope de la historia es impresionante, las complejidades, la oscuridad del mundo se muestra en diferentes maneras, como a veces no es tanto que haya un villano, sino que es el sistema que se anda autodestruyendo contra lo que tienes que pelear, como a final de cuentas lo más importante que puedes tener es tu propia comunidad, tu propia familia, tu propia unidad social. Eso es lo que más me gusta de Saga. Lo que no me gusta es un poco cómo esta oscuridad es tan indetenible que cualquier momento bueno a estas alturas ya se siente como una amenaza de ¿te gusta esto? Ten cuidado porque te lo puedo quitar. Ya descubrimos cuál es el pariente que se muere de Hazel, no se los voy a decir, les voy a recomendar que lo lean, sucede en el tomo 54. Pero ya hasta niños están muriendo en Saga, ya es demasiado oscuro. Ya la inocencia se está rompiendo y aunque sé que es parte del viaje de Hazel, de que Hazel ya es una adolescente y se está dando cuenta de que el mundo no es bueno, el mundo es cruel y agresivo y ella tiene que lidiar con eso, ya llegó un punto en donde yo me pregunto a mí como lector, ¿por qué me encariño con estos personajes si sé que se van a morir? O si es posible que se pueden morir. ¿Por qué tengo que encariñarme con los personajes si sé que van a terminar de una manera trágica?
y dolorosa. Que sé que es parte de la piel, o sea, en una tragedia sabes que estás entrando porque va a haber una tragedia. Mi problema es que creo que me he desintetizado a este tipo de historias. Cada vez me gustan más los finales felices en mi historia, que aunque pueden que maten muchas personas y todo, pero me gusta que el final sea positivo. A eso me refiero con final feliz. No de que nadie muera y que todo suceda, no. Que sea positivo. Y con Saga cada vez veo un final positivo cada vez menor. Que sé que Hazel nos está narrando, que sé que el otro padre sigue vivo por lo que nos dice Hazel. Hay tantos personajes y unas relaciones tan complejas que no sé si para mí vale la pena el gasto emocional para continuar leyéndolo. Repito, es algo personal, no le estoy diciendo que es que Brian K. Vaughan es un mal escritor, no. Es tan buen escritor que cada tragedia es devastadora emocionalmente. Sí de bueno Ailey Fiona Staples son. Pero sí creo que Saga es un gran ejemplo de cómo algo que salió en el 2012, que ya lleva 13 años y ha habido pausas entre su publicación, varias, cómo yo he cambiado. Es un gran barómetro de cómo yo y mis gustos han cambiado. Me gustan las tragedias, me gustan, si vas a tener un final feliz, que sea un final feliz concorde a tu historia, no que sea feliz porque todo sea feliz, no porque revivan a todos al final o todo es un sueño, no. Si el final va a ser feliz, el final se tiene que ganar. Siempre soy un autor que cree en eso. El final del que la historia merece es el mejor final. O es al final que se está llevando. Lo que me pasa es, creo que vean alrededor de cómo está el mundo cada vez más rudo, cada vez más fuerte, cada vez más feo, cada vez más en necesidad de solidaridad y de finales felices, pues ya no gravito tanto a esas historias. Creo que también por eso escogí tangente muy cabrona. Creo que también por eso escogí el final de verso en Expedición 33, porque es el que permite más allá de que se repite los ciclos de la tragedia. Y Saga aún está atrapado en los ciclos de la tragedia, aún es pura tragedia, aún no veo que se vislumbre algo bueno. Y aunque entiendo y me gusta que un arco narrativo es cosa positiva, negativo, punto más negativo en toda la historia, la noche oscura del alma, y luego el rebote, lo entiendo. Se tarda tanto en salir Saga y va a un pacing que a veces se siente muy rápido y a veces se siente increíblemente lento, que nos pasamos mucho tiempo con eso, nos pasamos mucho tiempo en muchas noches oscuras del alma. Y sí se siente apático, bueno, sí yo lo siento apático, lo siento pesimista. Y como aún no ha terminado y aún no puedo decir la historia terminó de tal manera, no sé para dónde va, no sé si me gustará para dónde va. Pero en defensa de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, está tan bien escrito que voy a seguir viéndolo, o sea, que voy a seguir buscándolo. ¿Por qué? Porque sé que tienen un final claro, sé que la historia va para algún lado. Que a mí no me guste como está ahorita, que ahorita lo sienta estancado, no significa que lo sienta sin rumbo. Aunque haya dicho cosas que se sienten como ambiguo y no sé para dónde va, sé que va para algún lado, sé que hay un final, sé que Brian y Fiona saben qué quieren de la historia. Mi problema ahorita es que yo no sé para dónde va y no me gusta dónde está la historia. Pero volvemos a lo mismo, es una obra no terminada, todo puede pasar. Solo esperemos que no se tarden otros 13 años en terminarla. Aún así recomiendo que lo lean. Sí cambia tu perspectiva de las historias que pueden contar los cómics, aunque no es tan experimental y tan allá afuera como es Mr. Miracle de Tom King, del cual quiero hablar más adelante. Sí es muy bueno, son grandes ejemplos de construcción de personajes, de construcción de mundos, de pacing, de estructura narrativa. Es una gran historia, pero simplemente ahorita no me gusta en dónde está y lo que nos está
y lo que se está alargando ya no soy fan de. Repito, porque sé cómo es la internet, esto es algo personal, respeto mucho a Ryan, me gustaría trabajar con Brian, con Fiona, me encantaría trabajar con ellos en algún momento. Lo que ahorita yo siento es en cuestión de la historia. Pero tengo la confianza de que sé que van para algún lado y lo voy a seguir leyendo para ver en dónde termina. Quiero ver dónde termina Saga. Cómo termina Saga. Porque sé que va a ser el final que la historia se merezca y aunque sea trágico y aunque sea bittersweet, sé que va a estar bien escrito. Reitero por enésima vez, que a mí no me guste ahorita cómo esta saga no quiere decir que sea una mala historia, no quiere decir de, ya se arruinó, no. Es algo personal con la historia. No puedo opinar de los escritores porque no los conozco. Y este va a ser el video de hoy. Va a ser un video cortito, que es raro cuando se está hablando de saga. Soy Diego, soy un autor. Gracias por permitirme saber parte de su día, ya sea si se cortaron al inicio de esta diatriba o se quedaron los 20 y tantos minutos que dure este video. Está bien criticar las cosas que te gustan, está bien decir cuando algo no te está gustando y cuando no está funcionando. También está bien entender que igual es por diseño y que puede mejorar. Y si no, si Saga sigue cada vez más oscura y más oscura y más oscura, la voy a soltar. Y está bien a veces soltar las cosas. Eso no significa que las cosas se arruinan, sino, por ejemplo, Game of Thrones, una de sus inspiraciones. Que la sexta, séptima y octava temporada sean pésimas no significa que las primeras 4 sean malas. Las primeras 4 siguen siendo increíblemente buenas temporadas, de lo mejor que ha sacado la televisión actualmente. Y si Saga termina mal o Saga se empieza a desviar de una manera en la que ya yo simplemente pierdo interés, porque a veces pasa, eso no quita que los primeros tomos, hasta el tomo 54, sean una de las mejores historias que he leído en mi vida. Con eso los dejo. Si les gusta de lo que hablo, suscríbanse al canal, denle la campanita, comenten para todo el poderoso algoritmo. Esto fueron Lagunas Narrativas. Tomen agüita y sean buena gente.